todavía me acuerdo el pasaje, el tema y otras cosas. Cierto día, domingo en la tarde, se había vuelto difícil para mí. ¿A qué me refiero? Me refiero a una tarde que se había vuelto a gritos. Palabras fuertes, palabras duras. Y esas palabras eran en contra de mi madre. Insultantes. Cuando mi madre se da cuenta de eso, se sorprende y me dice, pero con una voz de autoridad, y me dice, en vano predicas. Y solo aquí vienes a la casa a gritar o a alegar. Esas palabras callaron más que mis bocas, callaron mi corazón y mis pensamientos. En vano predicas y aquí vienes solamente a gritar o a alegar. La Biblia, por medio del apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Asimismo dice la Escritura, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Oremos, hermanos. Señor, antes que la iglesia, estoy frente a ti. Lo que voy a explicar, Señor, tú lo puedas aprobar. Y si así fueres, reprobar. Estoy delante de tu presencia, asimismo ante la iglesia. Concede, Señor, que mis palabras sean sometidas a la Escritura y la iglesia pueda ser edificada. En Cristo Jesús, amén. Usa palabras suaves. Quise cambiar algunas cosas según el anuario. Y el primer punto con el que quiero empezar es, usa palabras suaves desde la fuente divina. Dios, la fuente de las palabras. Me hizo recordar lo que dice el autor Paul David Tripp. Él escribe un libro sobre guerra de palabras. Es un libro donde todavía me sigue enseñando muchísimas cosas. En ese libro el autor explica que nuestro Dios habla. Las primeras palabras escuchadas por oídos humanos no fueron de otro ser humano. No fueron de otra persona, ni de la creación, sino que fueron las palabras de Dios. Y las palabras de Dios lo hace en un lenguaje humano. Por eso en Génesis 1 nosotros tenemos un gran panorama de un mundo de la comunicación.
un mundo de la comunicación, un mundo de palabras, donde eran palabras de paz, palabras de verdad, palabras de vida, palabras de amor, palabras que no eran utilizadas como espadas, ni como armas, palabras que no se utilizaban para poder aplastar a alguien, sino que eran palabras dichas en amor. Lo que en esos momentos, esas palabras, las palabras de Dios, fueron palabras con vínculos y lazos de paz. Es por ello que en Génesis 1 vemos nosotros a un Dios que se revela, que se da a conocer, pero vemos a un Dios quien se revela a sí mismo. Pero ¿cómo lo hace? No solamente se revela, revela su persona, revela su plan y revela su propósito. Y estas tres cosas, revela su persona, revela su plan y revela su propósito, lo hace utilizando palabras. Y es por eso entonces que en Génesis 1 vemos a un Dios, el eterno, el soberano, el creador, el Señor del universo, hablándole ¿a quién? A Adán y a Eva. Y ese Dios soberano y eterno, haciéndolo en un lenguaje humano, lo hizo con palabras que pudiesen ser entendibles. Y esto es impresionante. El Dios del universo hablando a personas de Adán y Eva. Esto es impresionante porque el mismísimo Dios, el Todopoderoso, el infinito, se da a conocer, se da a entender en un lenguaje humano. Y es ahí entonces donde Génesis 1, desde la creación, Génesis 1, Génesis 2, en esos dos primeros capítulos, nosotros tenemos un gran diseño, un gran panorama. Dios, los seres humanos y la creación. La creación desde los cielos, sobre la tierra, en los mares. Vemos a un Dios revelándose al hombre, revelándose a la creación. En Génesis 1 y 2 vemos a un Dios presente con su creación. Pero no solamente Él está presente, sino a un Dios hablante, a un Dios que no está distanciado, a un Dios que no está apartado, a un Dios que no se esconde, a un Dios donde Él no dice shh, silencio. No, vemos a un Dios hablando. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de palabras. Y por el uso de palabras a ese Dios soberano, es la manera entonces, Él cómo va a explicar su plan y su propósito. Por eso el Dios de las Escrituras no solamente se da a revelar como el Dios del universo, sino vemos a un Dios que simple y sencillamente habla. Por eso Dios, a través de sus palabras, aparte del propósito, aparte de su plan, vemos también a un Dios que a través de su palabra va a definir su carácter, pero también palabras de verdad, palabras que no mienten. Y es ahí entonces donde nosotros aprendemos que Génesis 1 y 2, siendo la imagen, si Adán y Eva
fueron la imagen y la semejanza de Dios. Es entonces por eso que Adán y Eva se hablaban. El uso del lenguaje humano. Y entonces, si Dios habla, Adán y Eva hablaron. Si Dios habló, Adán y Eva hablaron. Nosotros seguimos siendo la misma imagen y semejanza de Dios. Por eso usted y yo hablamos. Y hacemos ese uso del lenguaje a través de palabras. Por medio de las palabras nos comunicamos, por medio de las palabras nos acercamos, por medio de las palabras hacemos, por medio de las palabras nos hacemos entender. Las palabras, a través de ella también definimos nuestro carácter, definimos también la voluntad, el propósito, pero también la verdad. ¿A través de qué? A través de palabras. Por eso, Dios es la fuente de las palabras. 2. Jesucristo, palabras de gracia. Jesucristo, palabras de gracia. Si bien nos alegramos y nos gozamos por recordar Génesis 1 y 2, también es menester recordar aquel momento catastrófico de Génesis 3. ¿Por qué? Porque en ese mundo maravilloso de Génesis 1, en el que todas las palabras habladas ya no fueron coherentes conforme al diseño de Dios. ¿A qué me refiero con eso? O más bien dicho, ¿a qué se refiere con eso la Biblia? Bueno, en el jardín, si usted recordamos que en Génesis 1 y 2 no había pecado al hablar. ¿Pero qué ocurrió? ¿Por qué se convirtió en la comunicación donde era tan sencilla? ¿Por qué la comunicación se convirtió en palabras de pecado, en palabras de lucha, en palabras de batalla? Ahora, ¿por qué se nos hace difícil hablar de la forma en que Dios lo diseñó? Las palabras, como bien vimos hace un momento, donde la fuente de ello fue Dios mismo. Es triste recordar, pero es necesario mencionar aquellas palabras, inclusive dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo. La serpiente también hizo uso de palabras. Es decir, que la voz, las palabras de la serpiente penetró, llegó en la perfección del jardín, el Edén. No había pecado. Todo era perfecto. Pero la serpiente, dice la Biblia, que era astuta, y era tan astuta que sus palabras que habló, Satanás habló, y Satanás hizo uso de sus palabras en el mundo de la creación, y esa comunicación humana que había entre Adán y Eva se convirtió en una área de confusión, palabras de pecado y palabras de lucha. Por eso, permíteme leer lo que dice las Escrituras. Y oyendo la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, Dios hablando, ¿dónde estás tú?
Adán respondió, y él respondió. Adán hizo uso de las palabras, y él contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Note las palabras que él usó, haciendo el mismo uso del lenguaje. Sus palabras ahora se habían convertido en palabras de miedo, palabras de reconocimiento que estaba desnudo, palabras donde él reconocía que él se había escondido. Esa era la confesión de sus palabras. Sin embargo, Dios siguió hablando y dice la Biblia, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? El hombre volvió a responder, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán hizo uso de sus palabras para culpar a Dios y culpar a su esposa. Y entonces es ahí donde la comunicación se convirtió en un área de confusión y de lucha. De ahí surgen todos nuestros problemas para poder comunicarnos. Y entonces por primera vez, y regreso otra vez a Génesis 3, aquellas palabras de Satanás, aquellas palabras de la serpiente, diciéndole a la mujer, dice, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y dijo la serpiente, hablando, no moriréis. Noten las palabras tan penetrantes de Satanás, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que coméis, sino que sabe Dios, Satanás mencionando a Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquellas palabras penetrantes que le dijo a la mujer, no moriréis, cuando Dios había dicho que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, que la serpiente o Satanás, por primera vez en la historia, la autoridad de Dios, la posición de Dios y las mismas palabras de Dios habían sido desafiadas. Las palabras de Dios habían sido desafiadas. Y entonces en esos versículos que mencioné del 8 al 12, ahí es donde nosotros podemos ver el surgimiento de que ahora para poder comunicarnos nosotros tenemos problemas. ¿Por qué? Porque hoy todos nos ofendemos muchas veces. Hay muchas voces, un sinfín de voces. Si hay un sinfín de voces, no hay una sola interpretación, hay muchas interpretaciones. Y entonces, como dice el apóstol Santiago, ahí donde mencioné hace rato, quisiera leer los siguientes versículos, pero recuerdo esto, muchas voces, muchas interpretaciones. Es decir, un mal, usted, yo, tenemos un mal que no se puede frenar. ¿Y cuál es eso? Dice el autor Paul David Tripp, usted y yo tenemos una guerra de palabras. Por eso el apóstol Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sigo leyendo, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Sigo leyendo,
Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y al Padre, pero también con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es una mala noticia. Es una triste noticia. Pero es necesario recordarlo. Ahora, ¿por qué es necesario recordarle? Porque también hay una buena noticia. Hay una excelente noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Y entonces, como nuestras palabras se convirtieron en una guerra ante Dios y ante la creación, y entonces como nosotros no podíamos domar o frenar ese mal, no que hacemos uso, sino que está en nosotros, y es una guerra de palabras. Por eso mencionó, hay una buena noticia. La buena noticia, según el apóstol Pablo, ahí en Gálatas, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El autor de Hebreos, también haciendo mención cuando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y entonces, antes de ver entonces palabras de gracia, por eso para mí es importante recordar esa buena noticia que gracias a Dios por su promesa y cumplimiento envió a su Hijo. La palabra encarnada. Incluso el Evangelio de Juan nos hace mención cuando dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Llegó la palabra encarnada. Por eso Mateo 1 dice: el Dios con nosotros. Ahora, esa palabra se hizo carne, porque no había otra manera de componer lo que se había roto entre nosotros. Era necesario la intervención de la palabra encarnada. ¿Sí? Aquella palabra encontramos esperanza. Esperanza para ganar la guerra de palabras, porque tenemos ese mal de la guerra de palabras, pero tenemos esperanza para poder ganar esa guerra. Si nuestro problema de comunicación no requiere de medios humanos, componer nuestras palabras no va a depender de la situación, no va a depender de dónde estemos aquí o allá, no va a depender de la relación de los unos de los otros, no va a depender de cuántos títulos tengamos en el ámbito académico, tampoco va a depender qué tanto entrenamiento hemos recibido para poder comunicarnos. Para combatir ese problema no requiere absolutamente nada. Necesitamos a Cristo, la palabra encarnada. Por eso
¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Nicodemo? Cuando Jesús habló y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerda usted de la mujer samaritana cuando Jesús le dijo a la mujer, cuando Jesús habló, ahora esa palabra encarnada, hablando, y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, le dijo Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y entonces la mujer samaritana habló y dijo, dame, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. También hay otro acontecimiento cuando Jesús a sus discípulos, permíteme leer la Biblia cuando dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y qué respondió Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, dice Simón Pedro, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y para poder rectificar esta parte, regreso al apóstol Pablo a los Gálatas cuando dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Ahora, si esa palabra encarnada ha habitado en su corazón, ha habitado en su mente, si Jesucristo está en nosotros, esa palabra, esas palabras de vida eterna, entonces hará revestir nuestra vida y entonces es ahí donde recordamos el subtema, usa palabras suaves o amables. Y es aquí donde quisiera yo terminar con el tercer punto y rápidamente vayamos a Colosenses 4:6, aquel pasaje que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Note usted esa palabra, gracia. Y por eso el tercer punto es, cristianos, dulzura de labios. Y es aquí donde sus palabras, mis palabras, tienen que estar sometidas al Evangelio. Tienen que estar dirigidas por medio del Evangelio. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer mención el Evangelio y nuestras palabras. Y es necesario recordar lo de Nicodemo, la mujer samaritana, a sus discípulos. ¿Por qué recordé eso? Para recordar que usted es de Cristo, para que nuestra vida es dirigida por Cristo. Y si Cristo está en nosotros, si nosotros fuimos salvos por gracia, entonces nuestra vida cristiana tiene que estar llena ¿de qué? De gracia. ¿Por qué? Porque es la misma gracia por la cual hemos sido implantadas. Y entonces nuestras palabras, al poder hablar, tienen que ser palabras de gracia. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, está en nosotros. Y entonces para eso es necesario regresar al patrón divino. Es necesario regresar a Génesis 1 y 2. ¿Se acuerda de ese suceso catastrófico? Pero ahora con la llegada de Jesús, ahora
nuestras palabras, nuestra comunicación han sido restablecidas con Dios. Pero eso era necesario para que Jesucristo viniera a intervenir, para que Jesucristo fuera el intercesor. Por eso ese pasaje de sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y lo que quiero explicar en esta última parte donde dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, si usted regresa al contexto inmediato de Colosenses 3:18, ahí en el encabezado dice, deberes sociales de la vida, de la nueva vida. Si nosotros utilizamos esa frase, sea vuestra palabra siempre con gracia, en el contexto inmediato nosotros nos someteríamos en ese deber social. Pero ese deber social de hablar siempre con gracia debe de estar arraigada ¿en base a qué? En base a la nueva vida. Ahora, si regresamos todavía al capítulo 3, versículo 5 en adelante, ahí nos va a recordar cuál era la vida antigua y la nueva. Y es importante que nuestras palabras nos debe de recordar de dónde venimos, de dónde fuimos sacados. Y nos va a recordar que ahora, si hemos sido salvos por gracia, entonces nuestra vida cristiana tiene que estar llena de gracia. Y entonces para eso tiene que reflejar nuestras palabras. Porque ahora es nuestro deber de la nueva vida. Por eso, regresando a Colosenses 3, cuando dice del versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, y note lo que sigue, palabras deshonestas de vuestra boca. Cuando nosotros no hablamos de manera suave o de manera amable, hablamos de manera deshonesta. Y si seguimos leyendo en el versículo hasta el 10, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me brinco hasta el 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero note usted el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de qué, de palabra o de hecho, pero hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, sus palabras, nuestras palabras amables, llenas de gracia, ¿cómo tenemos que hacerlo? En el nombre de Jesús. Es decir, que sus palabras, nuestras palabras, reflejarán a quién representamos. Si somos de Cristo, representaremos a Cristo.
Si no somos de Cristo, no representaremos a Cristo. Y regresaremos entonces a la vida antigua. Pero usted está en la vida antigua. No estamos en la vida antigua, estamos en la nueva vida. Y si entonces estamos en la nueva vida, dice Proverbios 16, ahí donde fue el texto clave, pero antes hay un versículo anterior que dice: el corazón del sabio hace prudente su boca. Y añade ¿qué? Gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina. Mira, ya no truenan mis dedos. Porque son medicina para los huesos. ¡Wow! Si hacemos buen uso de nuestras palabras, tenemos suavidad en el alma. Si hacemos buen uso de nuestras palabras tan amables y suaves, tienen medicina nuestros huesos. El uso de nuestras palabras refleja un corazón sabio. ¿Se acuerda usted de aquella parábola del hombre necio y el hombre sabio? ¿Dónde fundó su casa el hombre sabio? En la roca, sobre la roca. Y creció. Y entonces nosotros, amada iglesia, ¿dónde construimos nuestras palabras? ¿Sobre Cristo o sobre nosotros mismos? Porque ahora usted y yo tenemos un gran deber: hablar palabras suaves, palabras amables, que glorifiquen el nombre de Dios, que bendigan a la iglesia, pero también que bendigan a los de afuera, a los que no son cristianos. Porque ahora nosotros en esa nueva vida no nos podemos asemejar a los que no son cristianos. Pero eso significa que vamos a reflejar una vida cristiana perfecta. Eso no está enseñando la Biblia. Pero tan prontamente, basado en esa promesa y en ese compromiso, en ese cumplimiento que Dios ha hecho a través de su Hijo, cuando usted hace uso de esas palabras duras, difíciles, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Usted durante el día hace palabras duras y difíciles, palabras que lastiman, pero también yo lo hago. Pero ¿sabe cuál es la esperanza? Que usted y yo vengamos a Cristo cada día y a cada momento, porque nuestras palabras ofenden a Dios, porque nuestras palabras nos ofendemos los unos a los otros. No podemos deshonrar el nombre de Dios de esa manera. Necesitamos de esa gracia. Necesitamos a Jesús cada día y a cada momento, porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, es deber y nuestra responsabilidad y compromiso hablar palabras edificantes que honren a Dios, pero también que bendigan a la iglesia. Que Dios nos bendiga.